Vamos a iniciar con el tema número 2 de contabilidad de costos 1, denominado contabilización de materiales. Antes de resolver el ejercicio ejemplo, tenemos que definir un poco lo que son las cuentas que realmente se caracteriza la contabilidad de costos cuando se registran en el libro diario todas las transacciones asociadas a un proceso productivo. A diferencia de la contabilidad comercial, como la han venido trabajando en las anteriores materias, ustedes tenían, suponiendo, si la empresa era comercial, un inventario de mercancía que registraba las entradas y salidas de la mercancía que se compró y posteriormente se vendía, es decir, lista para la venta. Ahora, la contabilidad de costos les va a permitir a ustedes conocer le va a permitir determinar lo que es los costos unitarios de la producción, ya sea en alguna fase del proceso productivo donde un producto tenga varias etapas hasta llegar a su etapa final, y obviamente a medida que va pasando por cada etapa o cada fase ese producto, pues va acumulando costos. Supongamos que tengamos una planta de producción de vehículos, tiene una primera parte de ensamblado, otra parte de la tonería, y así sucesivamente. Entonces, en cada etapa, pues los costos se van a ir acumulando. Ahora bien, para eso, pues tenemos algunas cuentas muy características que se utilizan acá. En cualquier libro de contabilidad de costos, pues ustedes la van a conocer. Los tres elementos de costos son los materiales directos, o materia prima, también se le denomina así, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. También a veces se le dice carga fabril, pero es lo mismo. Estas tres cuentas conforman los costos de producción. Si yo sumo los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, es el valor de la producción en una determinada orden específica. Supongamos una orden de producción de uniformes. Entonces, cada uno de esos elementos me va a saber o va a permitir conocer cuánto vale lo que realmente se está gastando. Que no es solamente, por decir, los materiales, la tela, el hilo, no. También ahí se involucran otros costos, como el caso de la mano de obra. Es decir, las horas hombre que se le está cancelando a esa costurera o a esa persona que está elaborando estos uniformes, y aparte de eso, todos esos gastos que se involucran allí, como el traslado de esta materia prima, esos materiales directos, si la tela viene de otro lugar, esos costos que se generan ahí es parte de la producción. O supongamos que la planta donde está esta oficina textil o esta planta textil es alquilada, entonces ese costo también forma parte de los costos de producción. Entonces, muy importante conocer que en cada uno de ellos, pues en estos temas que a partir de este momento vamos a ir desarrollando ciertas particularidades en cada uno de estos elementos. Entonces vamos a iniciar con los materiales directos. En caso de los materiales directos, como les decía, estos están conformados con la materia prima. La materia prima, como ustedes lo vieron en el tema anterior, es ese material o ese ingrediente principal que obviamente, si no está presente en una fase de producción, pues obviamente la producción no va a tener calidad y no va a cumplir con su objetivo que realmente es. Supongamos, en esta empresa de textiles, la tela pues es la materia prima. Claro, también puede pasar que una empresa tenga varias materias primas, no necesariamente una sola. Va a depender de las características y de la política de la empresa. ¿Cómo o cuáles van a ser sus materiales directos? En el caso del ejercicio, pues yo le voy a decir cuál es la materia prima. Y las que no, pues contablemente en costos se lo denominan materiales indirectos. Los materiales indirectos forman parte de los costos indirectos de fabricación. Allí tienen los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los gastos indirectos de fabricación. Los materiales indirectos son esos elementos que también son importantes, pero si comparamos en costos, pues no son
tan elevados en comparación a la materia prima. Supongamos, ¿qué puede ser un material indirecto? El hilo, las agujas, que es, a diferencia de la tela, que voy a necesitar una gran cantidad de metros, en comparación con los hilos, pues no es tan elevado en correspondencia con lo que es esta materia prima. Entonces, igualmente es muy importante porque sin hilo pues tampoco voy a poder producir, pero contablemente yo lo voy a denominar como un material indirecto. La mano de obra indirecta son ese personal, a diferencia de la mano de obra directa, que como vieron en el tema 1, es el personal que está fabricando el producto que tiene ese ciclo. Supongamos el sueldo y todos los conceptos laborales de las costureras es la mano de obra directa. En cambio, la mano de obra indirecta va a ser ese personal que también es de producción, pero realmente tiene labores de supervisión o vigilancia. Supongamos el supervisor de la planta textil. Entonces, eso es una mano de obra indirecta. Y los gastos indirectos de fabricación, que son todos aquellos gastos relacionados con las plantas de producción, porque pueden haber también gastos administrativos, pero no son costos indirectos de fabricación porque no tienen nada que ver con ella. Ejemplo, ustedes tienen un gasto de mantenimiento de la planta. Como es relacionado a la producción, es un costo indirecto de fabricación y allí yo lo tengo que contabilizar. ¿Qué pasa? Si el ejercicio me dice, pago por limpieza de las oficinas administrativas, ese sí no es un costo indirecto de fabricación porque como es del área administrativa no tiene nada que ver con esa sección de producción. Entonces yo lo debo contabilizar como un gasto administrativo, específicamente como gastos de limpieza o gasto de mantenimiento de oficinas administrativas. Y no tiene nada que ver con esta parte de los costos indirectos de fabricación. Eso es muy importante tomarlo en cuenta cuando estén haciendo el ejercicio. Ahora, en cuanto a los inventarios, en contabilidad de costos, por lo mínimo se utilizan estos tres. Tenemos el inventario de materiales y suministro, que reúne toda la materia prima. También, dependiendo de la política, a veces también ahí se incluye los materiales indirectos. Pero como decía, el ejercicio les va a decir a ustedes dónde lo van a contabilizar. El inventario de productos en proceso representa este segundo inventario donde se van añadiendo los costos o se van capitalizando. Es decir, cada vez que yo envíe, supongamos, compré 100 metros de tela y envié a producción 50 metros, entonces la cuenta de inventario de productos en proceso lo voy a cargar el costo de esas 50 metros de tela. Y así va a pasar con los demás elementos. Con la mano de obra indirecta, el sueldo de las costureras se lo voy a cargar a ese inventario de productos en proceso y todos los costos indirectos que se puedan generar allí. Esa cuenta, a medida que va pasando las órdenes de producción, pues se va incrementando. ¿Y cuándo va a reducir? Cuando ya el producto esté listo. Cuando el producto esté listo, se utiliza el tercer inventario, que es el inventario de productos terminados. Allí, una vez que la mercancía esté lista y disponible para la venta, pues allí es donde yo voy a dar salida y pues obviamente ese es el que me va a servir a mí para determinar el costo de la producción y venta. Pero a medida que vamos viendo estos temas, tanto en materiales, que es el primer tema práctico de esta materia, luego vamos a ver la parte de la mano de obra directa y por último, los costos indirectos de fabricación. Una vez dado eso, vamos a hacer el ejercicio ejemplo. Este ejercicio ejemplo es de materiales. Tenemos lo siguiente. La empresa Velvet Case, Sociedad Anónima, dedicada a la producción de tortas de diversos sabores, tiene como material directo la harina de trigo. Para la contabilización de los materiales utiliza las siguientes políticas. Entonces, estas políticas, que si bien es cierto se nombran acá, me sirven a mí para tener ciertas información o cierta data para los asientos que a medida que yo voy haciendo el ejercicio, ustedes se van a ir dando cuenta que allí es la base principal para los registros. Toda la empresa debe tener políticas contables, como acá las tenemos. Y esta pues me va a servir a mí para hacer los asientos. Entonces, la primera es
que los envases donde se transporta la materia prima no son retornables. La materia prima o material directo, aquí ya me lo está diciendo, ¿cuál es? La harina de trigo. Entonces, ya sabemos que cada vez que se compre harina de trigo, eso es materia prima. Como bien lo dije, me lo dice el ejercicio. Si aquí compran otra cosa, compran leche, compran huevos o otro ingrediente, eso no es materia prima. ¿Por qué? Porque el enunciado ya me lo está diciendo. Solamente es la harina de trigo. Entonces, como no son retornables, pues el envase donde viene esta harina, pues forma parte del costo. Es decir, supongamos que la harina viene en saco, pues el saco ya está incluido en el precio de esta materia prima. 2. Los empaques se considera como un costo indirecto de fabricación. Es decir, como yo estoy produciendo tortas, el envase final o el empaque donde va a estar el producto terminado, yo lo voy a contabilizar como un costo indirecto de la fabricación, porque obviamente es parte del costo. Es donde yo voy a almacenar y resguardar el producto terminado para una posterior venta. Considera los costos de transporte como un costo indirecto de fabricación. Es decir, lo que yo pague por el traslado de la materia prima hacia la empresa, ya aquí me está diciendo que es un costo indirecto de fabricación, es decir, el tercer elemento del costo. 4. La valoración del inventario se realizará por el método PEPS, primeras en entrar y primeras en salir. En cuanto al método PEPS, aquí nosotros vamos a hacer un CARDES, ¿pero para qué? Solamente para la materia prima o el material directo, es decir, para la harina. Recuerden eso, solamente para el material directo. No es que si más adelante están comprando leche, están comprando huevos u otro ingrediente, a eso yo no le voy a hacer CARDES, solamente al material directo, harina de trigo, repito, solamente al material directo, para que no se vayan a confundir ahí. Y 5, la empresa posee una cuenta bancaria en BanPlus. Entonces ya sabemos que cuando se pague algún gasto u otro concepto, pues de ahí va a salir el dinero. Entonces vamos a iniciar. En el año 2020 se realizó las siguientes operaciones. El 7 de enero del 2020 compra 450 kilos de harina de trigo a crédito por 35.000 bolívares cada kilogramo con IVA. Condiciones 510 N30. Adicionalmente paga con cheque el flete hasta la empresa por 500.000. Entonces, antes de meterme con la parte de flete, aquí hay una información muy importante. Recordemos que yo estoy comprando harina. El producto incluye IVA. Bueno, aquí es un caso hipotético. Cuando incluyen IVA, recordemos que, como dije, los CARDES no pueden llevar IVA. Entonces, yo tengo que, al precio que estoy comprando, sacarle el IVA, porque en los CARDES no puede incluirlo. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera, tal como ustedes hicieron en el tema de inventario. Primero tengo que calcular la base imponible, el IVA, y bueno, con esos cálculos yo puedo saber cuánto es el costo unitario de la mercancía. Entonces, para eso recordemos que la mercancía se compró a crédito. El monto total sería 450 kilos por 35.000 cada kilogramo. Esto representa un total de 15.750.000 bolívares. Recordemos que es con IVA. Entonces voy a calcular la base y voy a calcular el IVA. La base, cuando el producto tiene IVA, lo divido entre 1.16, que es la constante. Acá muchos han dicho que ¿por qué lo calculamos así? Porque el precio ya incluye IVA. Si el ejercicio me dice que es sin IVA o que debo calcular el IVA aparte, pues ahí sí es distinto, porque tendría que aplicarle directamente el 16%, porque se supondría que esta es la base. Pero acá no, el enunciado me lo dice, es con IVA. Entonces cuando incluye IVA, separo la base y separo el IVA. La base, dividimos el importe total entre la constante de 1.16. Luego, calculamos el IVA, que sería el 16% de la base imponible. Ahora bien, las cuentas. Como es materia prima, recordemos que la harina, como lo dije anteriormente, es un material directo. Esto lo voy a llevar a la cuenta de inventario
de materiales y suministros. Esa es la cuenta correcta. No es ni compra ni inventario de mercancía, no, porque estamos utilizando contabilidad de costos. La contabilidad de costos se caracteriza también es porque utiliza un sistema continuo. Es decir, los inventarios siempre van a estar al día. Entonces, la base imponible es el inventario de materiales y suministros. El IVA, como es una compra, es el crédito fiscal. Ahora, como fue a crédito, ¿a dónde va a ir todo eso? Obviamente, la sumatoria de la base más el IVA, que es el mismo total, son 15.750.000. Como fue a crédito, acá me están dando las condiciones. Eso es una cuenta por pagar, que es a crédito. ¿Qué significa esas condiciones 510 N30? Que si yo, bueno, primero la parte de arriba, o este 5, significa el porcentaje de descuento. Es decir, si yo pago antes de 10 días, que es lo que está acá abajo, antes de los 10 días posterior a la compra, voy a obtener un descuento del 5%. Si pago después de esos 10 días, obviamente lo voy a perder. ¿Y cuánto es el tiempo de duración de la factura a crédito? Acá me lo dice, N30. Es decir, el neto de la factura es de 30 días. Entonces, repito, 5% si cancela en 10 días. Luego de la fecha de compra. La fecha de compra es el 7 de enero. Si yo cancelo antes de los 10 días posterior a la compra, pues tengo un 5% de descuento. Si pago después, lo pierdo. Y el neto o la duración de este crédito es de 30 días. Eso es muy importante conocerlo cuando más adelante tengamos el pago de una factura a crédito. Entonces, eso me va a servir a mí para saber si pierdo el descuento o me lo estoy beneficiando. Ahora, en cuanto al, voy a hacer acá el flete. Recordemos que el flete, según las políticas, acá es la tercera, considera el costo de transporte como un costo indirecto de fabricación. Como estamos por pagar flete por bolívares 500.000, estos 500.000 directamente es un costo indirecto de fabricación. Así es que se denomina esa cuenta. Costo indirecto de fabricación y por el monto que se pagó, 500.000. Directo. Ahora, para el asiento vamos a hacer lo siguiente. Esto ocurrió el 7 de enero 2020, perdón. Voy a hacer la entrada del inventario de material y suministro. Hacemos el IVA crédito fiscal. Si quieren lo pueden hacer juntos, lo pueden hacer separado. Yo lo voy a hacer separado porque no se confunda. Voy a hacer primero la compra de la mercancía, de la materia prima. El inventario, el IVA crédito, que fue el IVA de la compra, contra cuentas por pagar. Yo no le voy a colocar acá explicación por términos del tiempo, porque se nos va a hacer un poco extenso el video. Pero ustedes en el enunciado tienen que colocarle la explicación qué es lo que está haciendo, tal como lo hicieron en anteriores materias. Solamente es por términos de tiempo que no la voy a colocar. Ajá. Tenemos inventario de material y suministro, el valor de la base, el IVA, que ya lo tenemos acá, y las cuentas por pagar, que es la sumatoria de ambas cantidades. Ahora, el segundo asiento, yo lo voy a hacer separado, es el pago del flete. El flete fue lo único que se pagó al contado, porque recuerden que la materia prima fue a crédito. Entonces, voy a llevar el mismo día costos indirectos de fabricación contra, aquí se pagó al contado, voy a colocar banco, Banplus. Vemos que la política me dice que cuál es el banco. Ese es el único banco que tiene esta empresa, Banplus. Por 500.000. Aquí no hay que calcular IVA ni nada, sino ya ese es el monto directo, 500.000. Hasta allí
sería esa primera transacción. Sin embargo, ¿qué nos falta? Dar la entrada al CARDES. El CARDES, como dije anteriormente, es solamente para el material directo. ¿Cuál es el material directo? La harina de trigo. Entonces, ese es solamente para ese material, para más ningún otro. Si compra otra cosa, no, solamente para materia prima, para que no se vayan a confundir ahí. Esto ocurrió el 7 de enero del 2020. Acá, esta columna de referencia es solamente para los números de requisición. El número de requisición realmente es para la salida. Ese es un número de orden, un número de documento que le indica la cantidad de harina o la cantidad de materia prima que se va a utilizar para la producción. Entonces, bueno, acá pues no vamos a colocar nada. La cantidad fueron de 450 kilos. Ahora, el costo unitario. El costo unitario, le vuelvo a repetir, es sin IVA. Yo no le puedo colocar estos 35.000. ¿Por qué? Porque estos 35.000 son con IVA. Tiene que ir el importe sin IVA. ¿Cómo lo calculamos? Podemos hacer así. Yo lo voy a hacer aquí directo. Dividiendo el valor del inventario, es decir, lo que entró a material y suministro, que fue la base imponible, el monto sin IVA, entre la cantidad que compré. Quiere decir que este es el costo unitario sin IVA, 30.172,41. Y el total, pues la multiplicación de la cantidad por ese costo unitario. Y como ven, coincide la base del inventario con la entrada. Esto siempre pues debe coincidir, tienen que darse cuenta con eso. Entonces, saldos o la existencia. ¿Cuánto vamos a tener en existencia? Lo mismo, porque no teníamos nada anteriormente. Ajá. Entonces ya tenemos el primer asiento. Continuamos. El día 8 de enero. Envía según requisición número 2546, 220 kilos de harina. Entonces acá yo le decía que el número de requisición es para las salidas. Esto significa que una vez que se compró mercancía de materia prima, pues iniciamos el proceso de producción. Acá ya me está diciendo la orden y la cantidad de kilos. Entonces yo voy a hacerlo acá. Esto ocurrió el 8 de enero del 2020. Y en la referencia es el número de requisición o el número de documento de la salida, que es 2546. Voy a colocarlo acá. Recuerden, ese es el número de documento que el enunciado se los va a decir. Ese movimiento va a ser una salida. ¿Por qué? Obviamente estamos sacando materia prima para producir. Acá son 220 kilos. Entonces, ¿de qué costo lo vamos a sacar? Del primero, que es el método PEX. En este caso, pues, es solamente de este, porque es el único que tenemos a la fecha. Entonces, vamos a dar salida de 220 kilos al costo unitario que tenemos actualmente, que es 30.172,41. Entonces, este es el total de la salida. Luego actualizamos acá los saldos. Tenemos 450 y salieron 220. Quedan 230 al mismo costo, porque no tenemos más nada anteriormente. Entonces, vamos a hacer el asiento. Esto ocurrió el 8 de enero de 2020 y quedaría así. Cada vez que mandemos materia prima a producción, como estamos haciendo en este segundo asiento, o en este tercer asiento, yo voy a utilizar el segundo inventario, que es el inventario de productos en proceso. Este inventario se utiliza cada vez que se genera un costo y se acumula para la producción, como está pasando acá. Estamos acumulando 220 kilos de harina que se están utilizando para la producción de las tortas. Entonces, ¿de dónde va a salir eso? Del inventario de materiales y suministros. ¿Por qué? Porque esta es la cuenta de activo. Recordemos que el CARDE es la cuenta de activo de inventario de materiales y suministros. Entonces, ¿de dónde va a salir? De esa misma cuenta, que es esta de acá. Ahora, ¿cuánto va a ser el importe? El total de la salida, lo que representa los 220 kilos, 6.637.931,3. Recuerden,
inventario de productos en proceso, que le estoy cargando la producción, contra inventario de material y suministro, porque estamos sacando mercancía de la cuenta del inventario. Seguimos. El día 9. Compra al contado 30 litros de leche para producción por 200.000 cada litro y es exenta. De estos utiliza 25 litros en producción. Como dije desde un inicio, la única materia prima es la harina, porque el enunciado me lo dice. Entonces, si se compra otro material u otro ingrediente, para términos de ejercicio va a ser un material indirecto. Como está pasando acá, la leche es un material indirecto para la producción de tortas. Entonces vamos a hacer la compra, serían 30 litros por el costo de 200.000. Vamos a quitarle acá la fórmula, ponerle aquí la fórmula. 30 por 200.000. Y este es el importe. 6 millones. Como me dice exenta, quiere decir que no va a tener IVA. Es un término fiscal. Exento es que según la ley del IVA, el producto como es la leche, pues no va a tener impuesto. Entonces, esa cantidad directamente va a ser el costo. Pero como es un costo indirecto, recordemos como dije en un inicio, los costos indirectos de fabricación están conformados por materiales indirectos. Entonces, esa leche va a ser un costo indirecto de fabricación. Acá la redundancia es un material indirecto. Entonces, bueno, vamos a hacer acá el asiento de la compra. Esto ocurrió el 9 de enero. Voy a cargar la cuenta de costo indirecto de fabricación contra Banco Banplus, porque esto se pagó al contado por el importe de 6 millones. Ese sería el asiento de la compra. Ahora, en ese mismo día nos da otra información. La información nos dice que de estos utiliza 25 litros para el proceso de producción. Es decir, compramos 30 e inmediatamente vamos a utilizar 25 para la producción de leche. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Ya sabemos que cada litro vale 200.000. Recordemos que es exento. Entonces, lo multiplico por 25. Fue lo que se utilizó. Entonces, estamos enviando a producción 5 millones. Acá el ejemplo, recordemos que es exento, pero si es otro ingrediente que tenga IVA, pues usted tendría que calcular la base y el IVA. Entonces, para efectos de costo unitario, recuerden que tienen que ser sin IVA. Si tal como hicimos con el caso de la harina. Entonces, a la base imponible la dividen entre la cantidad de productos que compraron y así van a obtener el costo unitario sin IVA. Pero acá está directo porque le decía que el producto es exento, el enunciado me lo dice. Entonces, fueron 25 litros que se utilizaron a 200.000, son 5 millones. Entonces, para eso, esto ocurrió el mismo día. El 9 de enero. Y cargamos a la cuenta de inventario de productos en proceso. Porque cada vez que yo envíe a producción algo, pues se le carga ese inventario. Contra la cuenta de costos de indirecta fabricación. ¿Por qué? Porque aquí le cargamos la compra de la leche. Y cada vez que se utilice, pues tenemos que descontársela a este inventario. ¿Por cuánto? Por 5 millones. Tal como hicimos con el caso del inventario de materiales y suministro. Aquí se compró y aquí se hizo el envío a producción. Acá igual, aquí se compraron materiales indirectos y aquí le estamos dando salida por el haber. Esa va a ser la lógica en contabilidad de costo.
Yo compro por el debe y le doy salida por el haber. Ya está este día. Continuamos con el siguiente. Me dice que compra al contado 480 kilos de harina por 37.000 con IVA, otorgándole una rebaja del 1.5%. Entonces acá tenemos otra compra que es de 480 kilos a 37.000. Son 17.760.000. Pero antes de yo calcular la base y el IVA, aquí tenemos una información, una rebaja. Entonces, antes de hacer eso, yo tengo que descontar el valor de la rebaja. ¿Por qué? No puedo calcular la base y el IVA todavía, porque voy a pagarle menos al proveedor. Entonces, para eso tengo que conocer cuánto es realmente lo que le voy a pagar, y una vez que lo determine, a esa cantidad, le voy a sacar la base y le voy a sacar el IVA. Entonces voy a descontárselo aquí de una vez. Bueno, primero vamos a conocer cuánto es el importe. El importe es esto por 1.50%. Esta es la cantidad del descuento, 266.400. Entonces, ¿cuánto es lo que yo le voy a cancelar al proveedor? El monto total menos el descuento sobre esta cantidad, 17.493.600, es la que yo voy a utilizar para determinar la base y el IVA. Eso es cada vez que ustedes tengan una rebaja. Si el ejercicio se lo dice, tienen que descontarse. Entonces la base al monto neto lo dividimos entre 1.16 y el IVA, el 16% de esa base. Y hacemos lo mismo. La base representa la cuenta de inventario de material y suministro. Y esta cuenta de IVA es el IVA crédito fiscal, que es de las compras. Como fue al contado, pues obviamente va a salir del banco Banplus. Hacemos el asiento. Tratar acá una línea más. Esto ocurrió el día 15 de enero. Sería mi asiento 6. Y cargamos inventario, material y suministro. El IVA crédito fiscal. ¿Y de dónde va a salir? Del banco Banplus. Los importes ya lo conocemos. Acá están. Base disponible 15 millones, IVA crédito 2.412.000 y el total del banco, pues la sumatoria de la base y el IVA, que son el monto neto ya descontado el descuento. Ahora, voy a darle entrada al inventario. Vemos que estamos comprando harina, que es materia prima. Entonces, eso ocurrió el día 15 y damos entrada. Acá la entrada fueron 480 kilos de harina. El costo unitario tenemos que determinarlo. Tal como dije anteriormente, no puede ser este acá porque este ya incluye IVA. Y los cardes van sin IVA. Entonces, para eso, dividimos la base imponible, que son los 15.080.000, y lo dividimos entre la cantidad que estamos comprando, 480.000. Entonces, multiplicamos acá, costo unitario, por cantidad, y este es el monto de la base imponible que estoy registrando aquí, 15.080.000. Actualizamos la existencia. Acá volvemos a bajar, porque aquí también creo que se confunden cuando registran estos días. Acá cada vez que se hace una operación hay que actualizar. Entonces acá, ¿cómo actualizo? Aquí vuelvo a bajar estos mismos 230 a 30.172 porque es la mercancía que teníamos hasta el momento. Y debajo coloco lo que compré, los 480 a 31.418. Y así va a seguir la lógica. Cuando haya una salida, ¿de cuál voy a descontar?
de la primera, el método PEG. Y si se acaban las primeras, tomo de la segunda. Y así sucesivamente con la existencia que tenga. Continuamos. El día 16 cancela con transferencia la deuda del día 7 de enero de 2020. El día 7 fue cuando compramos la mercancía con la materia prima a crédito. Recuerden que ahí teníamos unas condiciones que eran 5.10 N30. Entonces yo voy a hacer acá lo siguiente. La fecha de compra fue el 7 de enero. El 7 de enero 2020. ¿Y cuándo es la fecha de pago? Estamos pagando el 16 de enero de 2020. Las condiciones me dicen que es 5.10 N30. Y el valor de las cuentas por pagar, ¿cuánto es? Vamos para ese día. Ese día, que fue el 7 de enero, fue este de acá. Las cuentas por pagar de ese día eran 15.750.000. Entonces vamos a saber si se está aprovechando el descuento o caso contrario, se perdió. Nosotros compramos a crédito el 7 de enero y la condición era que si pagábamos antes de los 10 días teníamos un 5% del descuento. Eso es lo que significa 5.10. 5% antes de 10 días. Y el neto de la deuda es de 30 días. Es decir, usted tiene 30 días para cancelar. Si paga 10 días después de la fecha de compra, prácticamente perdió ese descuento. Entonces compramos el 7 y pagamos el 16. ¿Cuántos días han pasado? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es decir, han pasado 9 días, el día 16. Entonces, estamos dentro del intervalo para aprovechar el descuento, que es del 5%. Entonces, yo voy a calcular ese descuento, que será un descuento en compras, que es a favor de la empresa, y va a ser el 5% del valor de las cuentas por pagar de ese día. Entonces, ese es el monto del descuento. ¿Y cuánto voy a pagar? La diferencia. Eso es lo que va a salir del banco. Yo voy a pagar 14.962.500 porque estoy aprovechando el descuento. Caso contrario, supongamos que se haya pagado el 20 de enero. Es decir, fuera del límite de tiempo, acá la empresa no iba a tener descuento. Entonces, ¿cuánto iba a pagar? La misma cantidad de las cuentas por pagar, si fuera del límite. Pero como lo estamos aprovechando, entonces este es un ingreso para la empresa, porque se está ahorrando dinero. Vamos a hacer la contabilización. Esto ocurrió el día 16 de enero. 16 de enero de 2020. Esto fue el séptimo asiento. Y voy a disminuir las cuentas por pagar, que está bajando el saldo de este pasivo. Y por el haber voy a colocar la cuenta de ingreso, descuento en compras. Y Banco Banblue pues está saliendo al contado. Las cuentas por pagar reducen por el mismo saldo de ese día, 15.750.000. El descuento que ya lo habíamos calculado, que era el 5% de esas cuentas por pagar. Y el banco, pues la diferencia de la deuda menos el descuento, 14.962.500. Eso es lo que va a salir del banco. Continuamos el día 20. Envía según requisición 2547, 580 kilos de harina. Entonces tenemos nuevamente una salida. Esto ocurrió el 20 de enero del 2020. Acá falta corregir, aquí es 2020 también. Y esta es la 2547, el número de requisición. Estamos sacando 580 kilos. Entonces, ¿dónde lo vamos a tomar? Bueno, primero, de las que tengo acá, yo tengo una existencia de 230. Entonces, esas van a ser las que voy a utilizar primero. 230 a 30.172,41. ¿Cuánto nos falta para completar las 580? Pues vamos a restar. 580 menos 230 que utilicé, me faltan 350.
Estas las voy a tomar del segundo costo, de la de 31.418,10. Multiplicamos acá y ya tenemos la salida. Ahora actualizamos la existencia. Teníamos 480 de la segunda, porque ya la primera se acabó. Utilizamos 350, me queda 130 a 31.418. Y eso es lo que nos queda hasta el momento. Vamos a hacer el asiento de salida. Que fue el 20 de enero del 2020. Nuevamente, recordemos, cada vez que envío algo a producción, se lo cargo al inventario de productos en proceso contra el inventario de materiales y suministros. ¿Por qué? Porque de ahí es donde está saliendo la materia prima del inventario de materiales y suministros y que la tenemos que descontar. El monto, ¿cuánto va a ser? El total de la salida. Esto es lo que representa la salida de esa materia prima y lo que se le va a cargar a los costos de producción. Entonces, por eso es que va esa cantidad. Continuamos. Devuelve de la requisición 2547 50 kilos de harinas a los almacenes de la empresa por no ser utilizada en la producción. Es decir, de estos fueron 580 kilos, estamos devolviendo 50, que también puede ocurrir. A veces se puede regresar nuevamente a los almacenes porque no se utilizaron. Y es lo que está pasando acá. Entonces voy a utilizar aquí el mismo número de requisición, porque pertenece a ese. Y como me están regresando mercancía de producción a los almacenes, pues va a ser una entrada. ¿Cuánto va a entrar? Los 50 kilos. Ahora, ¿a qué costo va a entrar? Tenemos acá, ese mismo día, fueron dos. Tenemos el de 30.000 y el de 31. ¿Cuál voy a utilizar? Este último. ¿Por qué? Porque se supone que ya el primero, como los mantenemos en primer lugar, valga la redundancia, ya se utilizaron. Entonces, se supone que lo que quedaron en existencia fueron esto. Entonces, de este último costo es lo que va a volver a entrar. Entonces, acá multiplicamos y este es el valor total de la entrada. Y nuevamente actualizamos la existencia. Acá, bueno, este es el mismo costo unitario que teníamos hasta el momento. Como es el mismo, acá sumamos 130 de existencia más 50 al mismo costo, porque los dos tienen la misma cantidad. Si fuesen diferentes, obviamente, coloco este primero y debajo el otro. Como lo hicieron en los temas del inventario del método PEMS. Esto también se pudiese aplicar para el método promedio móvil, la misma lógica. Ahora, como ya hicimos acá la salida, y nuevamente nos lo están regresando, ¿qué debemos hacer? Esto ocurrió el mismo día. Como la estamos regresando nuevamente a los almacenes, tenemos que reintegrársela al inventario de materiales y suministros. Y tengo que descontársela al inventario de productos en proceso, porque obviamente no se utilizó en producción. Hacemos aquí un asiento de reversión, es decir, revierto la cuenta que coloqué por el haber, ahora la coloco por el debe, y la cuenta que tenía por el debe la revierto por el haber, porque estoy descontando. ¿Por cuánto sería el importe? Por lo que representó la entrada, los 1.570.905,17. Entonces ya tendríamos esa cantidad. Continuamos. Rescata del proceso de producción desechos por 3.500.000, los cuales son vendidos con una ganancia del 30% al contado. Los desechos generalmente pues, es material que sobra y que está en buenas condiciones, y algunas empresas lo venden porque, bueno, no se puede reutilizar para volverlo a producir, como en caso de otros tipos de empresas. Supongamos que hay empresas que fabrican vidrio, el vidrio que se rompen o los desechos que quedan, pues pueden ser utilizados nuevamente para hacer otros vidrios. Pero hay otras empresas que no, como el caso de esta. Aquí sobró desecho y la empresa lo está vendiendo con cierto porcentaje de ganancia.
Claro, también se puede vender con pérdida, pero va a depender de lo que le diga el enunciado. Entonces, para eso, yo voy a utilizar una cuenta de inventarios llamada inventario de desechos. Y el importe es de 3.500.000, tal como me lo dice allí. Entonces, a efectos contables yo tengo que hacer dos asientos. Primero el asiento de rescate. El asiento de rescate es por la cantidad que nos referencia el asiento, que es 3.500.000. Este sería mi 110. Esto ocurrió el día 25 de enero del 2020. Y se la voy a cargar al inventario de desecho por 3.500.000. Ahora, ¿contra qué cuenta va a ir eso? Como se la estamos descontando a producción, se la tengo que descontar al inventario de productos en proceso. Recordemos que esta cuenta de inventario de productos en proceso aumenta cada vez que yo le cargue costos, los tres elementos del costo a la producción, como pasó con la materia prima, se la cargamos al inventario de productos en proceso. Cuando compramos materiales indirectos, como pasó con la leche, se la cargamos al inventario de productos en proceso. Incluso cuando más adelante le diga que se paga mano de obra directa, que es uno de los próximos temas que van a ver, también se le carga a ese segundo tipo de inventario. Entonces, como estamos rescatando aquí, tenemos que descontársela al inventario de productos en proceso, por eso es que está por el lado del haber, por la misma cantidad. Luego, tenemos la venta, que nos da aquí, los cuales son vendidos con una ganancia del 30% al contado. Esa ganancia yo la voy a llevar a una cuenta de utilidad en venta de desechos. Obviamente, como es una utilidad, es una cuenta de ingreso y va a ir por el haber, el 30%. Cuando sea pérdida, pues se va a denominar pérdida en venta de desecho y no va a ser un ingreso, sino va a ser un gasto. Pero aquí ya me está diciendo que es una ganancia. Entonces voy a hacer el asiento. Voy a insertar otra línea. Esto ocurrió el día 25 de enero también. Y voy a hacer la venta. Para la venta, voy a cargársela a Banco Banflux. Contra, voy a descontar al inventario de desecho, porque esta es una salida, los 3.500.000. Es decir, aquí lo rescaté y aquí lo estoy vendiendo cuando le doy salida. Y la diferencia, que fue la utilidad, la coloco por el haber. Utilidad en venta de desecho. Como vieron, un ingreso va por el lado del haber. 1.050.000. Si fuese pérdida, va por el debe y es una cuenta de egreso. ¿Cuánto va a entrar al banco? La sumatoria del inventario más la utilidad. 4.550.000. Y hasta ahí llegaría. Luego, tenemos el 3 de febrero del 2020. Adquiere una batidora industrial por 20 millones con IVA, pagando 26% al contado y el resto según 10 letras de cambio. Acá, la batidora industrial, ¿qué tipo de cuenta es? Primero, no es un costo indirecto, porque no es un bien, o no va a ser un producto o un agregado que se va a consumir en la producción, no, sino más bien prácticamente es una herramienta que me va a facilitar la producción. Esta batidora industrial contablemente va a ser un activo al cual nosotros vamos a llamar, podemos denominarlo equipo de producción. Una cuenta de activo. ¿Por qué un activo? Porque se supone que esa batidora va a tener cierta vida útil de 5 o 6 años, dependiendo de cómo sea el mantenimiento y el cuidado que se le dé, pero su naturaleza es a largo plazo, por lo tanto debe reconocerse como un activo, porque su vida útil es prolongada.
Entonces, bueno, antes de hacer esa compra, bueno, ¿sabe cuánto es lo que representa la base y el IVA? Pues tenemos el total, recordemos que el total es 20 millones. Voy a colocarlos por acá. Le falta un 0. Entonces tengo que calcular la base y el IVA. La base, pues a esos 20 millones lo dividimos entre 1.16. Esa base va a ser la cuenta de equipo de producción. Y el IVA, crédito fiscal, pues el 16% de esa base. Es decir, 2.758.620,59. Ahora, la forma de pago. Estamos pagando 26% del contado. Es decir, va a salir del banco BanPlus. ¿Cuánto va a salir del banco BanPlus? El 26%. ¿A qué cantidad se la saco? ¿A la base o al total con IVA? O sea, la tengo que sacar al total con IVA. ¿Por qué? Porque cuando yo pago o cuando el proveedor me da a mí una factura, la factura ya tiene la base más el IVA. Entonces yo le voy a pagar a él los 20 millones. Yo no le voy a pagar la base, porque la base es parte de uno de los conceptos de las facturas. Entonces, a los 20 millones, que es el total de la base más el IVA, le vamos a calcular el 26% al contado. Entonces, ¿cuánto es a crédito? La diferencia. La diferencia es según 10 letras de cambio. Si son giros, letras de cambio, pagaré, son efectos por pagar. Pues tenemos un tercero. Sería la diferencia de los 20 millones, el total con IVA, menos los 5.200.000. Y ya con esa información, podemos hacer el asiento. Sería mi asiento 12. Acá podemos insertar nuevamente otra línea. Esto ocurrió el día 3 de febrero. Cargamos a la cuenta de equipo de producción una cuenta de activo, que es un bien para la producción, para la planta, el IVA crédito, que representa esta compra, contra el Banco BanPlus, y los efectos por pagar, que es el pasivo que está aumentando. El IVA la base imponible va a representar el monto del activo, que es el equipo de producción, 17.241.000. El IVA, los 2.758.000, el Banco BanPlus, los 5.200.000, y los efectos por pagar, los 14.800.000. Ya tenemos allí, si sumamos acá, tenemos 20 millones por el debe y 20 millones por el haber. Hay que garantizar que siempre el debe y el haber pues den igual. Seguimos con el día 15 de febrero. Adquiere 356 kilos de harina por 40.000 con IVA. A crédito, condiciones 1.510 N25 y paga por traslado de material 600.000. Aquí tenemos nuevamente una compra de materia prima, 356 kilos por 40.000. Representan 14.240.000. Calculamos la base y calculamos el IVA. La base, el monto total, entre 1,16 y el IVA, el 16% de la base. Ahora, como todo fue a crédito, acá bueno, también fue a crédito, sumamos la base más el IVA, que es el total. Esto fue la cuenta por pagar. Estas condiciones, 1.510 N25 significa, como lo traducimos anteriormente, 1.5 de descuento si cancelo antes de los 10 días. Es decir, si compramos el 15 y yo cancelo antes de esos 10 días, pues voy a obtener un 1.5 de descuento. Si lo pago luego de esa fecha, pues lo pierdo. ¿Y cuánto es la duración de la factura? Es decir, el neto de 25 días. Entonces, bueno, vamos a hacer
dos asientos podemos hacer, o lo pueden hacer compuestos, pueden hacer el pago del flete y aquí de una vez. Pero yo lo voy a hacer separado para que no se confunda. Entonces esto ocurrió el 15 de febrero del 2020. Cargamos el inventario de materiales y suministros, el IVA crédito y las cuentas por pagar. El inventario es la base imponible, 12.275.862,7. El IVA crédito, 1.964.000. Y las cuentas por pagar, la base más el IVA, que son los 14.240.000. Ahora vamos a dar entrada al inventario. Esto ocurrió el día 15 de febrero de 2020. Y tenemos la entrada. Recordemos, estamos comprando. ¿Cuánto compramos? Fueron 356 kilos. Vamos a darle 356 kilos al costo unitario. Tenemos que calcularlo. No puede ser los 40, vuelvo a repetir, porque eso incluye IVA. Aquí el CARDE va sin IVA. Entonces, a la base la dividimos entre la cantidad que compramos, que fueron 356 kilos de harina. Entonces, este es el costo unitario de esta compra. Multiplicamos la cantidad por el costo unitario y este es el monto que está entrando, la misma cantidad, la base imponible. Actualizamos la existencia. Acá teníamos primero 180, 31.418, lo volvemos a bajar igual. Y debajo colocamos la mercancía o la materia prima que estamos comprando. 356 a 34.482,76. ¿Qué más nos falta? Contabilizar el pago del traslado. El traslado es 600.000. Recordemos que el traslado, el flete del material es un costo indirecto de fabricación porque las políticas contables, me lo dice acá, considera los costos de transporte como un costo indirecto de fabricación. Entonces ese va directo. Voy a hacerlo aquí separado, como le dije, para que no se confunda. Esto ocurrió el mismo día. Voy a cargárselo a los costos indirectos de fabricación contra el banco. Ese es directo, no tiene ni IVA ni nada. 600.000. Tanto por el debe como por el haber. Seguimos. El día 22 de febrero paga con transferencia 4 millones con IVA por servicio de limpieza donde se encuentra la planta. Ese servicio va a reflejar qué tipo de cuenta. Como es un gasto de mantenimiento y está asociado al área de producción, prácticamente es un costo indirecto de fabricación. ¿Por qué? Recordemos lo que le dije de un inicio. Todo lo que sea material indirecto, mano de obra indirecta y los gastos indirectos de fabricación pertenecen al tercer elemento del costo, costo indirecto de fabricación. Entonces, para eso, bueno, primero tenemos que calcular la base del IVA, porque el monto incluye IVA, 4 millones entre 1.16, vamos a mostrar por acá mejor, 4 millones entre 1.16 es la base, y el IVA, el 16% de esa cantidad. Ese es el IVA crédito fiscal. Si este servicio de limpieza fuese para otra área distinta a producción, ahí usted sí lo contabiliza como gasto de mantenimiento de oficina o gasto de limpieza. Supongamos que fuese para las oficinas administrativas. Entonces ahí sí sería gasto de limpieza o gasto de mantenimiento de oficinas administrativas, que no tienen nada que ver con la producción, sino que es un gasto operacional. Entonces va a depender de lo que le diga el enunciado. Acá, como es del área de producción, es un costo indirecto de fabricación. Entonces vamos a hacer el asiento. Esto ocurrió el día 22
es mi asiento 15. Cargamos a costo indirecto de fabricación. El IVA crédito fiscal. Y esto se pagó al contado, es decir, va a salir del banco. El monto, la base, 3.448.000. El IVA, los 551.724,14. Y el banco, pues las sumatorias de ambas cantidades, 4 millones, que es el monto total con IVA. Ahí está ya bien. Luego, tenemos el día 22, devuelve al proveedor 5 kilos de harina de la compra del día 15 por encontrarse en mal estado. Esa compra fue esta, la de los 356 kilos. Entonces, de esa compra, estamos regresando 5 kilos porque estaban en mal estado. Para eso, bueno, voy a darle acá al inventario. Esto ocurrió el día 22. Eso va a ser una salida. ¿Por qué? Porque estamos regresando mercancía que teníamos en las existencias o en los saldos. Fueron 5 kilos de la compra del día 22, del día 15. Esa compra fue esta. Y fue a 34.482. La lógica me dice es que si yo voy a regresarle a un proveedor mercancía, se la tengo que regresar al mismo costo que se la compré. Entonces, aquí pues si no va a la lógica del primero en entrar ni primero en salir, sino al costo que la compré. Estoy regresando 5, se la voy a descontar al mismo costo que está saliendo. ¿Que cuál es? Yo tengo una existencia 2. El primero del 31 y el segundo del 34. ¿A cuál se lo descuento? Al segundo, porque es sobre ese que fue el valor que entró. Entonces va a salir 5 a 34.482, que fue el costo de la entrada de ese día. Actualizamos nuevamente la existencia, 180 a 31.000, que fue la primera, que esta queda exactamente igual porque no se utilizó. Y la segunda sí, teníamos 356, regresamos 5, me quedan 351 a 34.482,76. Con eso, ¿qué asiento hacemos? El día 15 fue este de acá. Recordemos que la compra fue a crédito. Si fue a crédito, pues obviamente el proveedor me va a bajar el saldo de la deuda. No me va a regresar dinero porque yo lo estoy comprando a crédito. Entonces, como le compré a crédito, me va a bajar el saldo de la cuenta por pagar. Esto ocurrió el día 22 también. Acá el asiento prácticamente es un asiento de reversión. Lo que teníamos por el haber, que fue las cuentas por pagar, va a disminuir. Y las cuentas del inventario va a disminuir también, porque estoy dándole salida al inventario. Y obviamente, si reduce el inventario, también va a reducir el IVA de esa compra de ese día, porque el proveedor me va a dar una nota de crédito donde prácticamente me va a decir cuánto es el IVA de esa mercancía que estoy regresando. Ahora, los importes. ¿Cuánto va a salir del inventario? El total de la salida de ese día, 172.413,79. Acá, como ya este monto es directo, entonces yo el IVA, acá se lo voy a aplicar de una vez, 16% del valor de la salida del producto. Entonces, ¿cuánto va a bajar la cuenta por pagar? La sumatoria de el inventario más el IVA, es decir, va a bajar por 200.000. Y por último, me dice que envía el 25 de febrero, según requisición 2548, 174 kilos de harina. Entonces nos vamos nuevamente al inventario. Fue el 25 de febrero. Fueron 170, la orden 2548, voy a colocarla acá, número de documento, y fueron 174 kilos. ¿De cuál de los descontamos? De las primeras. Recordemos, primera en entrar, primera en salir. Se la voy a descontar a la primera, 174 a 31.418, eso me da 5.466.750. Actualizamos, teníamos 180, vendimos 174, perdón, estamos utilizando 164, me quedan 6 a 31.418.
Y tenemos 351 a 34.482, que fue la segunda, que queda exactamente igual. Y ya con este asiento podemos contabilizar. Sería el último asiento de este ejercicio, que va a ser el asiento 17. Esto ocurrió el 25 de febrero de 2020. Y cargamos el inventario de productos en proceso, porque estamos enviando a producción, recordemos, contra el inventario de materiales y suministros, porque está saliendo del CARDES, donde está la materia prima. Acá tenemos el inventario de materiales y suministros. Ajá, el importe, ¿cuánto va a ser? El total de la salida, 5.466.750. Ese sería el importe de la salida. Y hasta allí llegaría el ejercicio.